En el brillante corazón de la ciudad de Nueva York, donde las fortunas se hacen y se rompen en un abrir y cerrar de ojos, se desarrolló una historia que demuestra que la realidad supera a la ficción. Ocurrió en Leyel, un restaurante tan exclusivo que su menú no tiene precios. Los protagonistas, un titán multimillonario de la industria, un hombre que podía comprar y vender manzanas enteras, y una joven camarera invisible para el mundo, que solo intentaba sobrevivir. Ella estaba a punto de decir 7 simples palabras. 7 palabras que serían la clave de un misterio de 20 años, que desvelarían una red de mentiras y desbloquearían un pasado tan profundamente enterrado que se creía muerto. Lo que dijo fue una observación inocente, pero golpeó al multimillonario con la fuerza de un golpe físico, lo que provocó un colapso que lo desvelaría todo. El aire en Liele era diferente. Parecía filtrado, limpio de la suciedad y la desesperación de la ciudad, dejando solo el aroma del dinero, las vieiras a la plancha y los perfumes caros. Para Elara Vance, de 20 años, era un mundo en el que se le permitía servir, pero al que nunca podía entrar. 6 noches a la semana, cambiaba sus zapatillas gastadas por unos zapatos negros pulidos, sus vaqueros descoloridos por un uniforme negro planchado y su propia identidad por una sonrisa educada y distante. Su vida real estaba en un mundo de distancia, en un estrecho cuarto piso sin ascensor en Queens, donde el aire olía a col hervida y al jabón de lavandería con aroma a lavanda de su madre. Su madre, Amelia, era el centro de su universo. Una mujer gentil y frágil con ojos que tenían una neblina permanente de confusión, como si siempre estuviera tratando de recordar un sueño olvidado. Desde que Ayara tenía memoria, su madre había sufrido de fatiga crónica y graves lagunas de memoria. Todo ello se debía a una mala caída que había sufrido mucho antes de que Elara tuviera edad suficiente para formar sus propios recuerdos. Amelia no recordaba nada antes de despertar en un hospital a los 25 años, sin identificación y sin pasado. Le habían dado un nuevo nombre y ella había construido una nueva y pequeña vida. Su posesión más preciada, el único vínculo con su vida anterior a la caída, era un anillo que Amelia llevaba en una cadena de plata alrededor del cuello. Era una pieza peculiar y hermosa, una banda de plata de ley intrincadamente tallada con la forma de 2 fénix, cuyas alas ardientes se entrelazaban para acunar una única gota de zafiro azul oscuro. Amelia decía que lo sentía como una parte de su alma, aunque no recordara quién se lo había dado. El anillo representaba el gran misterio de sus vidas, una hermosa pista solitaria en un caso sin más pruebas. Esa noche, la sección de Ara contó con la presencia de un titán. Alistair Sterling. Era un hombre que no solo existía en el mundo, lo remodeló a su antojo. Sterling Industries era un gigante mundial con intereses en tecnología, transporte marítimo y bienes raíces. Los periódicos lo llamaban el Howard Hughes de su generación, solitario, despiadadamente brillante y perseguido por rumores de una tragedia personal que lo había devastado años atrás. Se sentó solo en una mesa de la esquina con vistas a Central Park, un fantasma en su propio festín. Era mayor, quizá rondaba los 50 años, con ojos agudos e inteligentes que no se perdían nada y una mandíbula que parecía tallada en granito. Desprendía un aura de poder tan inmenso y de dolor tan frío que los demás camareros evitaban su mesa, dejándola en manos de la chica nueva. Ara se acercó con una calma ensayada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Buenas noches, señor. ¿Le apetece algo de beber para empezar?» Alistair Sterling ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Whisky Malin 25, solo. Su voz era baja, áspera y desdeñosa. Durante todo el servicio fue la imagen perfecta de la indiferencia gélida. Comía sin saborear, bebía sin disfrutar y miraba a Ara como si fuera de cristal. Ella no era más que un par de manos que le rellenaban el agua y le recogían los platos. Cuando le sirvió el postre, un tiramisú desestructurado, le tembló ligeramente la mano y su gemelo rozó el de él. Por fin levantó la vista, entrecerrando los ojos con irritación, pero su mirada no se posó en su rostro.
Se detuvo en su muñeca. En la fina cadena de plata llevaba un regalo de su madre por su 18º cumpleaños. Sobre su pulso colgaba un pequeño y delicado anillo, una réplica en miniatura perfecta del que su madre llevaba alrededor del cuello. Su madre lo había encargado especialmente a un joyero de Chinatown, utilizando los pocos ahorros que tenía. Así una parte de su misterioso pasado siempre estaría con Alice Tister. El tenedor de Sterling chocó contra el plato. El sonido fue como un disparo en el silencioso comedor. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Su rostro, ya pálido, se quedó repentinamente sin color, convirtiéndose en una máscara fantasmal y cenicienta. Sus penetrantes ojos grises se fijaron en el pequeño anillo de la muñeca de Ara. Una mirada de puro y auténtico shock contorsionaba sus rasgos. No estaba mirando una joya, estaba mirando a un fantasma. El silencio en la mesa se prolongó, volviéndose pesado y sofocante. Eara congeló su entrenamiento, gritándole que se disculpara, que se retirara, que volviera a hacerse invisible. Pero no pudo. Estaba paralizada por la intensidad de su mirada. No era ira, era algo mucho más profundo, algo destrozado y agonizante. Sus ojos, muy abiertos por la incredulidad, finalmente se levantaron de su muñeca a su rostro. La veía de verdad por primera vez. Escaneó sus rasgos. Su cabello oscuro y ondulado, la forma de sus ojos, la ligera curva de sus labios, con una energía desesperada y frenética, como si buscara un rostro familiar entre una multitud de extraños. Confundida y un poco asustada, Aara sintió una energía nerviosa brotar dentro de ella. Necesitaba decir algo para romper el aterrador hechizo que se había apoderado de la mesa. Esbozó una pequeña sonrisa insegura. «Es un diseño precioso, ¿verdad?», comenzó a decir en un susurro. Señaló con la muñeca. El pequeño fénix refleja la luz. Deseando conectar y humanizarse más allá de ser solo una sirvienta, añadió las 7 palabras que lo cambiarían todo. «Señor, mi madre tiene el mismo anillo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un instante. Para Alistair Sterling, ese instante duró una eternidad. La fortaleza que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón durante 2 décadas se derrumbó. La sangre se le escapó del rostro y se le cortó la respiración. ¿Qué has dicho?», preguntó con voz ronca, irreconocible comparada con el frío barítono de momentos antes. Mi madre repitió con confianza, vacilante bajo su intensa mirada. «Tiene uno igual, solo que más grande. Es su posesión más preciada». La mano de Alistair se extendió, no para agarrarla, sino como para alejar a un espíritu. Sus dedos temblaban violentamente. Su mirada ya no estaba fija en el anillo, sino en los ojos de Ara. Una tormenta de emociones se arremolinaba en ellos. Dolor, confusión y un aterrador destello de esperanza imposible. «Tu madre», balbuceó. El nombre era una pregunta, una plegaria, una exigencia. «¿Su nombre? ¿Cómo se llama?». Antes de que Ara pudiera responder, su cuerpo lo traicionó. Sus ojos se pusieron en blanco. Un jadeo ahogado escapó de sus labios y se desplomó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra la mesa con un ruido sordo y repugnante, esparciendo el delicado postre. Luego se deslizó hacia un lado, y su gran cuerpo se derrumbó sin fuerzas desde la silla sobre la lujosa alfombra con un pesado sonido final. Cundió el pánico. La elegancia silenciosa de Liel se vio destrozada por los gritos. El gerente, un hombre siempre nervioso llamado Jean-Pierre, se acercó corriendo con una expresión de horror en el rostro. «Llamen al 911, que alguien llame a una ambulancia ahora mismo». El personal y los clientes se agolparon alrededor de la mesa. Aga fue empujada a un lado y tropezó hacia atrás. Su mente era un torbellino de caos y terror. En un segundo era una camarera charlando amigablemente. Al siguiente, un multimillonario yacía inconsciente a sus pies. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? La imagen de su rostro, la agonía en sus ojos justo antes de caer, se grabó en su memoria. Mientras los paramédicos se apresuraban a atar a Alistair Sterling a una camilla,
Un hombre de aspecto severo con un traje a medida que había estado cenando en otra mesa tomó el mando. Era Marcus Thorne, el abogado y confidente más cercano de Sterling. Gritaba órdenes por el teléfono, con el rostro sombrío. Sus ojos agudos escudriñaron la caótica escena y se posaron en Ara, a quien Jean-Pierre interrogaba frenéticamente. ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste? El gerente sintió que su carrera se desvanecía ante sus ojos. Nada. Solo mencioné mi anillo. Ara tartamudeó, levantando la muñeca como si fuera una prueba. Marcus Thorne lo oyó. Se acercó con paso firme, silenciando al gerente al instante. Miró a Ara con una mirada larga y calculadora, fijándose en el pequeño anillo. No le dijo ni una palabra. Simplemente sacó una tarjeta de visita de su cartera y se la entregó a Jean-Pierre. Averigua todo lo que puedas sobre ella, ordenó Thorne con voz baja y firme. Su nombre, su dirección. Lo quiero en mi escritorio por la mañana. Y asegúrate de que no se vaya a ninguna parte. Luego se marchó, siguiendo a la camilla en la noche, dejando a Ara de pie entre los escombros de su propia vida, con el pequeño fénix de plata en su muñeca, sintiéndose increíblemente pesada, como el peso de un mundo que nunca supo que existía. Las siguientes 48 horas fueron una nebulosa de ansiedad para Ara. Luciel la puso inmediatamente en licencia indefinida. El mensaje tácito era claro. Ella era un lastre, un problema que había que gestionar. El incidente apareció en todas las noticias financieras. El multimillonario Alistair Sterling se derrumba. Los titulares gritaban, citaban el estrés por el trabajo, un posible evento cardíaco. No se mencionaba a ninguna camarera ni a ningún anillo. Ara había sido borrada de la narrativa oficial. Sin embargo, se sentía como la figura central de un drama que no entendía. Pasaba los días en el pequeño apartamento de la reina, cuidando de su madre, Amelia. La noticia del colapso de un multimillonario era un lejano estruendo de truenos para Amelia, que prefería su tranquilo mundo de libros y plantas en macetas. Lara observaba a su madre trazando las líneas familiares de su rostro, escuchando su voz suave y ligeramente distante, e intentaba conectar a esta frágil mujer con la violenta reacción del hombre más poderoso que había conocido jamás. Era imposible. Su madre era Amelia Vance, una mujer que encontraba la felicidad en una taza de té perfectamente infusionada, que tarareaba desafinada mientras regaba sus violetas africanas. Llevaba el anillo del Fénix en una cadena escondida bajo la blusa, un tesoro secreto cerca de su corazón. Cuando Ara le volvió a preguntar por él, Amelia solo le dedicó una sonrisa triste y melancólica. No sé de dónde vino, mi amor, dijo, mientras sus dedos trazaban las alas entrelazadas. Pero cuando desperté en ese hospital, era lo único que tenía. Era como un ancla. Era como mi hogar, incluso cuando no sabía dónde estaba mi hogar. Al tercer día llegó la citación. No fue una llamada telefónica ni un correo electrónico. Fue un coche negro, elegante y silencioso como una pantera, que se detuvo frente a su destartalado edificio de apartamentos. Un hombre con uniforme de chófer llamó a la puerta, con un sombrero en las manos. De forma educada pero firme, informó a la señora Lara Vance de que el señor Thorne solicitaba su presencia. No era una solicitud. El trayecto al centro de la ciudad fue un viaje a otra dimensión. El interior de cuero del coche olía a nuevo y caro. El ruido de la ciudad se redujo a un zumbido lejano. Ara se sentía pequeña y fuera de lugar, con su cardigan gastado, en marcado contraste con el pulido mundo al que estaba entrando. No la llevaron a una oficina, sino al ático del hospital privado más exclusivo de Manhattan, un lugar donde los ricos acudían a curarse en suites similares a las de un hotel. Marcus Thorne la recibió en el ascensor. Era alto, vestía impecablemente y tenía el comportamiento inquietantemente tranquilo de un hombre que manejaba crisis de miles de millones de dólares antes del desayuno. Señorita Vance, dijo con voz neutra, gracias por venir. El señor Sterling está despierto. Ha pedido verla. La condujo por un tranquilo pasillo alfombrado hasta unas grandes puertas de madera. Un guardia de seguridad permanecía impasible fuera. Todavía está débil, advirtió Thorne. Los médicos lo han estabilizado. No fue un ataque al corazón,
Fue un shock psicológico grave. El corazón de Agra latía con fuerza contra sus costillas. No lo entiendo. ¿Qué he hecho? Thorne se detuvo y la miró con una mirada analítica. Eso es lo que esperamos averiguar. Usted mencionó un anillo, uno que pertenece a su madre. El señor Sterling está muy interesado en él. Antes de que entre, necesito que entienda algo. El hombre al que vas a ver no ha sido el mismo desde que su esposa, Liana, murió en un accidente de coche hace 20 años. Es un hombre que vive en el pasado. Tenlo en cuenta. Abrió la puerta y la hizo pasar. La suite del hospital era más grande que todo su apartamento. Tenía vistas panorámicas de la ciudad, pero las persianas estaban parcialmente bajadas, lo que confería a la habitación una luz tenue y sombría. Alistair Sterling no estaba acostado en la cama, sino sentado en un gran sillón cerca de la ventana, vestido con un pijama de seda y una bata. Estaba conectado a un discreto gotero intravenoso y un monitor cardíaco emitía un suave pitido, un ritmo constante en la silenciosa habitación. Parecía más viejo y más frágil que en el restaurante. La fría coraza había desaparecido, sustituida por una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Sin embargo, sus ojos ardían con una intensidad desesperada mientras se fijaban en los de ella. «Señorita Vance», dijo con voz ronca, «por favor, acérquese». Ara se acercó con cautela, sintiéndose como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio. Él le indicó una silla frente a él. Ella se sentó con las manos apretadas con fuerza en el regazo. «El anillo», dijo él, con la voz quebrada por la emoción. «Dijiste que tu madre tiene uno». Ara asintió, incapaz de hablar. «¿Dónde lo consiguió?», insistió él, inclinándose hacia adelante. Todo su ser se centró en la respuesta de ella. «Ella no lo sabe», dijo el Ara en voz baja. «Lo tiene desde que tengo memoria. Ella tiene amnesia por un accidente. Una caída, según ella. Ocurrió hace más de 20 años». Alistair contuvo el aliento. Cerró los ojos y una oleada de dolor le recorrió el rostro. «Un accidente». Susurró las palabras como si tuvieran un sabor amargo en la boca. Volvió a abrir los ojos y estos brillaban con lágrimas contenidas. «Ese anillo lo diseñé yo. Solo hay uno en todo el mundo. Lo diseñé para mi esposa, Liana, para nuestro primer aniversario. Los fénix gemelos renaciendo de sus cenizas. Un símbolo de nuestro amor. Yo mismo se lo puse en el dedo». Respiró entrecortadamente y el pitido del monitor se aceleró ligeramente. Ella lo llevaba puesto el día que murió. Su coche se salió del puente Bixby, en California. Nunca recuperaron su cuerpo del océano, solo fragmentos del coche y sus pertenencias. Pero el anillo nunca se encontró. Miró a Ara con una mirada tan llena de una esperanza desesperada e imposible que era físicamente doloroso presenciarla. «Señorita Vance», suplicó, con la voz completamente quebrada. «Por favor, tengo que verlo. Tengo que ver a su madre». El aire de la suite del hospital se volvió denso con el peso de 20 años de dolor. Ara miró fijamente a Alistair, con la mente dando vueltas. Liana, el nombre resonó en la silenciosa habitación. Un fantasma invocado por la mención de un anillo. Su madre se llamaba Amelia. Los nombres ni siquiera se parecían. Tenía que ser un error. Una coincidencia trágica y dolorosa. Señor Sterling», comenzó Ara con voz temblorosa. «Siento mucho su pérdida. De verdad, pero creo que ha habido un malentendido. Mi madre se llama Amelia. Amelia Vance, no Liana». Alistair se estremeció como si ella le hubiera golpeado. El destello de esperanza en sus ojos se apagó, sustituido por una profunda confusión. «Amelia», repitió, probando el nombre en su lengua. Era extraño, sin sentido para él. «No, eso no puede ser. El anillo. Ese anillo es parte de su alma, es parte de la mía». Se recostó y su energía pareció agotarse. El monitor cardíaco pitó un poco más rápido. Marcus Thorne, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante, con una mirada de advertencia en su rostro. «Quizá esto sea demasiado», dijo Thorne, con voz baja y firme.
No, replicó Alistair, haciéndole un gesto para que se alejara. Volvió a centrar su atención en Ara con una mirada suplicante. Por favor, háblame de ella, de tu madre, de este accidente. ¿Cuándo ocurrió? Ara sintió un nudo de angustia en el estómago. No conozco todos los detalles. Ella tampoco. Para ella todo es una nebulosa. Recuerda despertarse en un pequeño hospital comunitario en un pueblo llamado Harmony Creek, a unas horas al norte de San Francisco. Fue hace unos 20 años. Las enfermeras de allí fueron quienes la llamaron Amelia. No tenía ni idea de quién era ni de cómo había llegado allí. Dijeron que la encontraron al borde de la carretera después de una supuesta caída. Cada palabra pronunciada parecía golpear físicamente a Alistair. San Francisco, hace 20 años. Su esposa Liana regresaba en coche de un evento benéfico en Carmel. El puente Bixby estaba en esa ruta. Harmony Creek era una pequeña ciudad en tierra firme, en ese mismo tramo de costa. Harmony Creek, susurró el nombre, con un sabor a ceniza. Su mente iba a toda velocidad, tratando de conectar puntos imposibles. El informe oficial había sido muy claro. Un trágico accidente, un coche perdido en el violento Pacífico. Había gastado una fortuna en equipos privados de búsqueda y rescate. Encontraron restos, un trozo de su vestido, su bolso, pero nunca a ella. Siempre se había asumido que el océano se la había llevado. ¿Podría ser posible?, murmuró para sí mismo, con la voz llena de una aterradora mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría haber salido disparada del coche? Sobrevivió, señor. Con el debido respeto, dijo Ara, con su instinto protector hacia su madre entrando en acción. Mi madre es una mujer frágil. Ha construido una vida tranquila. Aparecer y sacar a relucir un pasado que no recuerda y que puede que ni siquiera sea suyo, podría destruirla. Lo entiendo, dijo Alistair, recuperando un poco de su antigua autoridad. Tendré cuidado, pero no puedo vivir un día más con esta incógnita rondando mi alma. Durante 20 años he sido un fantasma. He sido medio hombre. Si hay una posibilidad entre 1.000.000.000 de que la mujer que te dio la vida sea la misma que me dio la mía, tengo que aprovecharla. Miró a Marcus Thorne. Marcus, consigue todo lo que puedas sobre el Harmony Creek Community Hospital. Los registros de hace 20 años. Las admisiones de John y Jane Doe. Quiero los nombres de todos los médicos y enfermeras que trabajaban allí. Sobórnalos si es necesario. Quiero saber quién la encontró, quién la trató. Thorne asintió y ya estaba sacando su teléfono. Estoy en ello. Alistair se volvió hacia Ara. Su expresión se suavizó. Señorita Vance, Ara, sé que esto es una carga increíble para usted, pero se lo ruego. Déjeme verla. No como Alistair Sterling, el multimillonario, solo como un hombre que busca un fantasma. No la presionaré. Ni siquiera mencionaré el nombre de Liana. Solo quiero verla, ver el anillo. Agra estaba dividida. Toda su vida había querido respuestas sobre su madre. Había soñado con una llave que pudiera desbloquear el pasado de Amelia y sanar los tristes y vacíos espacios de su memoria. Ahora esa llave estaba sentada frente a ella, vestida con un pijama de seda. Un hombre de inmenso poder y profundo dolor. Pero, ¿y si abrir esa puerta no liberaba la curación, sino una inundación que los ahogaría a ambos? Al mirar a sus ojos, no vio a un titán de la industria, sino a un hombre que lo había perdido todo. Era una mirada que ella reconocía, una versión más tranquila de la misma pérdida que veía cada día en los ojos de su madre. De acuerdo, susurró finalmente, tras tomar una decisión. De acuerdo, hablaré con ella, lo organizaré, pero lo haremos a mi manera, en silencio, en nuestro apartamento, sin fanfarria, sin abogados, solo tú. Una sola lágrima recorrió la mejilla de Alistair Sterling. Era la primera que derramaba en 2 décadas. Gracias, susurró. Gracias. Ara salió del opulento hospital y regresó al ruidoso metro, tras despedir al chofer del coche negro. Se sentía como si llevara una bomba en las manos, con el tic-tac de una explosión desconocida. Cuando llegó a casa, encontró a su madre dormida en su sillón, con un libro abierto en el regazo. La cadena de plata con el anillo del fénix era visible en su garganta.
Impulsada por una nueva y frenética necesidad de respuestas, Lara comenzó a buscar en su pequeño apartamento cualquier cosa, cualquier pista de aquella época. En el fondo del armario de su madre, debajo de una pila de mantas viejas, encontró una pequeña caja de zapatos estropeada. La había visto antes, pero siempre había respetado la privacidad de su madre. Ahora la abrió. Dentro había una colección de objetos descoloridos, una flor seca, un billete de autobús a Nueva York y en el fondo, un pequeño sobre amarillento. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había dos cosas. La primera era una fotografía Polaroid descolorida. Mostraba a una Amelia mucho más joven y vibrante, o alguien que se le parecía mucho, riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Tenía el brazo alrededor de un apuesto joven, con unos familiares ojos grises penetrantes y una mandíbula tallada en granito. Un joven Alistair Sterling. Estaban de pie en una playa, con el viento azotándoles el pelo, y en el cuarto dedo de su mano izquierda, brillando al sol, estaba el anillo del Fénix. Ear se quedó sin aliento. El segundo objeto era una pulsera de plástico de hospital, quebradiza por el paso del tiempo. El nombre impreso en ella estaba borroso pero legible. Jane Doe. La fecha de ingreso era de hacía 20 años. El nombre del hospital estaba impreso en letras pequeñas. Harmony Creek Community Hospital. La coincidencia había desaparecido. Esto era real. Su madre, Amelia Vance, la mujer tranquila y amable que dormía en la habitación de al lado, era Lyanna Sterling. Y Ara, la pobre camarera de Queens, era la hija de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. El descubrimiento en la caja de zapatos supuso un terremoto en el mundo de Ara. Se sentó en el suelo del armario, con la fotografía y la pulsera del hospital en sus manos temblorosas, piezas de una vida que nunca supo que tenía. La mujer de la foto era sin duda su madre. Pero era diferente, radiante, llena de una vida y un amor que Ara solo había vislumbrado. Y el hombre a su lado era el mismo hombre que se había derrumbado a sus pies, un fantasma atormentado por el recuerdo de esta misma mujer. Su primer instinto fue correr hacia su madre para mostrarle la prueba, para gritarle: «Tú eras Lyanna, tenías una vida, eras amada». Pero al ver a Amelia durmiendo tan plácidamente, supo que la conmoción podría ser catastrófica. La mente de su madre era un frágil tapiz. Tirar de un solo hilo suelto podría deshacerlo todo. Las preguntas eran abrumadoras. Si su madre era Lyanna Sterling y había sobrevivido al accidente, ¿por qué la declararon muerta? ¿Por qué la dejaron como una desconocida en un pequeño hospital de pueblo cuando su marido era uno de los hombres más reconocidos del país? Alguien debía de haber intervenido. Alguien debía de haber querido que desapareciera. Mientras tanto, Alistair Sterling, impulsado por una esperanza que no había sentido en 20 años, había puesto en marcha todos sus considerables recursos. Marcus Thorne, que ya no era solo un abogado, sino un investigador privado con un presupuesto ilimitado, llegó a la tranquila ciudad de Harmony Creek. El Harmony Creek Community Hospital era ahora un moderno centro médico, pero hace 20 años había sido una pequeña institución con pocos fondos. Los registros de aquella época estaban archivados en papel en un polvoriento sótano. No fue necesario sobornar a nadie. Una importante donación a la nueva ala pediátrica del hospital abrió todas las puertas. Marcus y un equipo de contables forenses comenzaron a reconstruir los acontecimientos de aquella fatídica semana. Encontraron el registro de ingreso de una mujer no identificada que había sido llevada por un camionero local que la encontró inconsciente en la carretera, a kilómetros del lugar del accidente del puente Bixby. Tenía una conmoción cerebral grave, múltiples fracturas y, lo que es más importante, una amnesia profunda. Era la única paciente no identificada ingresada ese mes. La pista comenzó a calentarse cuando Marcus cotejó los registros del personal del hospital con los registros personales y financieros de Alistair de ese año. Buscaba una conexión, un vínculo, por tenue que fuera. Lo encontró en el lugar más inesperado. El administrador jefe del hospital en aquel momento, un hombre llamado Robert Finch,
que se había jubilado en Florida un año después del incidente, alegando que había ganado de repente la lotería. No había constancia de que Finch hubiera ganado ninguna lotería, pero sí había constancia de que había cobrado una serie de bonos al portador imposibles de rastrear por un total de $2 millones. Los bonos procedían de una sociedad ficticia con sede en las Islas Caimán. Una sociedad que, tras días de investigación implacable, Marcus Thorne consiguió relacionar con una persona, Julian Sterling, el primo menor de Alice Tister. El nombre golpeó a Alice Tister como un golpe físico. Julian, siempre a su sombra, siempre sonriente, siempre ofreciendo sus condolencias. Julian había sido quien se había encargado de los asuntos familiares inmediatamente después de la muerte de Liana, protegiendo a un Alice Tister afligido de las sombrías cuestiones prácticas. Había sido él quien había confirmado los daños, se había encargado del certificado de defunción y había sido el pilar de apoyo. El equipo de Marcus investigó más a fondo y descubrió un patrón de malversación y fraude. Julian llevaba años operando dentro de Sterling Industries, desviando fondos que Alice Tister, demasiado afligido, no había notado. Liana, que tenía buen ojo para las finanzas y siempre había sospechado de la naturaleza psicópata de Julian, acababa de comenzar una auditoría informal de las cuentas familiares unas semanas antes de su accidente. Le había dicho a Alistair que creía que algo iba mal, que faltaban millones. Alistair, ocupado con una oferta pública de adquisición hostil, le había dicho que lo mirarían juntos cuando él regresara. Nunca tuvo la oportunidad. La horrible imagen comenzó a cristalizarse. Julian sabía que Liana estaba a punto de desenmascararlo. El accidente de coche fue una bendición. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si sobrevivía a una llamada al hospital? Una confirmación de que una mujer no identificada procedente de un accidente había sido ingresada. Para Julian habría sido muy fácil conducir hasta Harmony Creek. Habría encontrado a Liana viva, pero con la memoria borrada. Era una oportunidad de oro, no para matarla, lo cual sería demasiado arriesgado, sino para hacerla desaparecer para siempre. Un maletín lleno de dinero para un administrador corrupto como Finch. Los registros quedarían enterrados. Liana Sterling, la amada esposa, sería declarada muerta, perdida en el mar. Jane Doe, la amnésica, se vería abocada a una nueva vida anónima, un fantasma sin pasado. El secreto de Julian estaría a salvo, y él sería libre para seguir saqueando la fortuna familiar. El artífice de los 20 años de agonía de Alistair no fue el destino, ni el océano, ni un trágico accidente. Fue su propia sangre, su propio primo, que le había estado dando palmaditas en la espalda en las reuniones familiares durante 2 décadas. Mientras Marcus descubría esta red de engaños y se preparaba para la reunión, ella instruyó a su madre con delicadeza. «Una vieja amiga va a pasar por aquí, mamá. Una amiga de antes de tu caída. Cree que quizá te conozca. Por favor, mantén la calma. Puede que no sea nada». Amelia estaba ansiosa, pero intrigada. La idea de que alguien de su vida olvidada fuera a aparecer le resultaba aterradora y tentadora a la vez. Aceptó, agarrando el anillo del Fénix en su cadena como si fuera un talismán. Alice Tister llegó esa noche, no en un coche de lujo, sino en un simple taxi que dejó a una manzana de distancia. Llevaba un sencillo jersey y pantalones, y parecía menos un multimillonario y más un hombre nervioso en su primera cita. Llevaba un pequeño ramo de friars blancas. El ara lo recibió en la puerta. «Son sus flores favoritas», dijo él con voz emocionada. Ella siempre decía que olían a recuerdos. El corazón de Elara se encogió. Lo condujo a su pequeña y humilde sala de estar. Amelia estaba sentada en su sillón favorito, con la luz de la lámpara proyectando un suave resplandor sobre su rostro. Levantó la vista cuando Alistair entró. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Durante un momento, no hubo más que silencio. La mirada de Alistair la devoraba, recorriendo cada rasgo del rostro que solo había visto en sus sueños durante 20 años. Estaba más mayor, con mechas plateadas en el pelo y una tristeza en los ojos que él no reconocía. Pero era ella.
Era Zuliana. Amelia miró fijamente a este desconocido apuesto y afligido. Sintió una extraña atracción, un destello de algo profundo en la niebla de su mente. Una sensación de familiaridad tan profunda que la asustó. Su mano se llevó instintivamente al anillo que llevaba en el cuello. Alistair vio el movimiento. Dio un paso adelante, vacilante. «Hola», dijo, con una voz que era poco más que un susurro. «Ha pasado mucho tiempo». El ambiente en el pequeño apartamento se cargó de una tensión frágil y palpable. Amelia apretó el anillo del Fénix a través de su blusa, con los nudillos blancos. Miró del rostro intensamente emotivo del desconocido al preocupado de su hija y viceversa. «Lo siento», dijo Amelia, con voz suave y vacilante. «¿Nos conocemos?» «Me resultas familiar», dijo, pero se calló, con una frustración familiar nublando sus rasgos. Esa era la historia de su vida. Rostros en multitudes, fragmentos de canciones, aromas en la brisa que prometían un recuerdo que se disolvía como la niebla en el momento en que intentaba aferrarse a él. El corazón de Alistair se rompió y se elevó al mismo tiempo. Ella no lo recordaba, pero lo sentía. Eso era suficiente. Lo era todo. Siguió las reglas de Ara, sumergiéndose en la marea de emociones que amenazaba con abrumarlo. «Me llamo Alistair», dijo, dando otro paso lento hacia el interior de la habitación. Le tendió el ramo de flores. «Me dijeron que te gustaban». Amelia miró las delicadas flores blancas y una sonrisa de auténtica sorpresa se dibujó en sus labios. Las tomó, rozando sus dedos con los suyos, y se las llevó a la nariz, inhalando profundamente, con los ojos cerrados durante una fracción de segundo. «Son preciosas», murmuró. «Huelen como una tarde de verano junto al agua, un recuerdo tan débil que no podía estar segura de que fuera real». Ella lo miró, frunciendo el ceño. «¿Cómo lo sabías?» Una suposición afortunada. Alistair mintió suavemente, sin apartar la mirada de su rostro. Art trajo un jarrón para las flores, con movimientos tranquilos y deliberados, tratando de no perturbar el delicado equilibrio del momento. Alistair se sentó en el desgastado sofá frente al sillón de Amelia, creando un espacio que se sentía a la vez íntimo y vasto. No la presionó, no le exigió nada, simplemente empezó a hablar. No habló de Lyanna Sterling, la esposa del multimillonario, sino de una joven que conoció en el pasado. Contó historias sobre su espíritu obstinado, su terrible voz para cantar, su insistencia en compartir su amor por las viejas películas en blanco y negro, y su forma de reír hasta llorar con los chistes más estúpidos. Habló de un viaje a Italia, de un desastroso intento de hacer pasta casera que terminó con la harina cubriendo toda la cocina. Describió una tranquila tarde en una playa de Caramel, contemplando la puesta de sol, donde le regaló un anillo con forma de 2 fénix, prometiéndole un amor que siempre renacería de cualquier adversidad. Con cada historia, pintaba un retrato de la mujer que ella había sido. El Lara observaba a su madre con el corazón en un puño. Amelia escuchaba con gran atención, con la cabeza inclinada. No retrocedía por miedo o confusión. En cambio, una extraña sensación de paz parecía apoderarse de ella. Las historias contadas por este desconocido le parecían más reales que los 20 años de vida confusa y desconectada que había vivido como Amelia Vance. «Ese anillo», susurró Amelia finalmente, mirando su propia mano, que descansaba sobre su pecho, sosteniendo el amuleto. «El hombre que se lo dio debió de amarla mucho más que a la vida misma», dijo Alistair, con la voz cargada de lágrimas contenidas. «Y todavía la ama». De repente, Amelia abrió ligeramente los ojos. Estaba mirando más allá de Alistair, a una pequeña foto enmarcada en la repisa de la chimenea, una foto de Ara a los 5 años en su primer día de colegio. «Tienes una hija», dijo Alistair, siguiendo su mirada. «Es maravillosa. Has hecho un trabajo increíble. Ella es todo mi mundo», dijo Amelia, con la voz llena de un amor feroz y sin complicaciones. «Cuando desperté sin recordar nada, me sentí muy vacía. Pero entonces, al descubrir que iba a tenerla, ella me dio una razón para vivir. Se convirtió en mi memoria, mi ancla». La palabra ancla impactó a Alistair.
Era la misma palabra que ella había utilizado para describir el anillo a Ara. En ese momento, lo entendió. Liana había sobrevivido embarazada y sola. Había dado a luz a su hija y la había criado en ese pequeño apartamento, volcando todo el amor de su vida olvidada en lo único precioso que le quedaba. Mientras se desarrollaba este emotivo reencuentro en Queens, al otro lado de la ciudad tenía lugar otro tipo de enfrentamiento. Marcus Thorne, armado con una montaña de pruebas irrefutables, extractos bancarios, declaraciones juradas y la confesión del administrador jubilado del hospital, había convocado una reunión de la junta directiva en Sterling Industries. El motivo oficial era una revisión trimestral. El verdadero motivo estaba sentado a la cabecera de la mesa, un asistente sorpresa, Alistair Sterling, conectado a través de un enlace de video seguro. Su rostro era una máscara sombría de fría furia. Julian Sterling entró, sonriente y seguro de sí mismo, listo para presentar sus informes financieros falsificados. Se quedó paralizado cuando vio el rostro de Alistair en la pantalla. Alistair, qué sorpresa. Pensábamos que aún te estabas recuperando, dijo Julian, con la voz un poco demasiado alta y una sonrisa un poco demasiado amplia. Me he recuperado lo suficiente, Julian. La voz de Alistair retumbó en los altavoces, desprovista de cualquier calidez. Lo suficiente para ver por fin los libros, los que Liana quería que viera hace 20 años. Julian palideció. Marcus Thorne se levantó y comenzó a hablar con voz tranquila y metódica mientras exponía toda la conspiración. Habló de los fondos malversados, de la Shell Corporation, de los bonos al portador, y luego asestó el golpe final devastador. También hemos descubierto un pago de $2 millones a Robert Finch, antiguo administrador del Harmony Creek Hospital, realizado la misma semana en que ingresó una superviviente de un accidente de coche, una mujer sin identificar. Una mujer sin identificar que resultó ser Liana Sterling. No solo robó a esta empresa, señor Sterling, robó a la esposa de Alistair, robó a una madre a su hija, enterró a una mujer viva bajo una montaña de mentiras. La sala de juntas quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada y aterrada de Julian. Su mundo cuidadosamente construido acababa de derrumbarse. No tenía a dónde huir ni dónde esconderse. Los guardias de seguridad entraron en la sala con expresión sombría. Julian Sterling, el artífice de 2 décadas de dolor, estaba acabado. De vuelta en el pequeño apartamento de la reina, la historia de Liana flotaba en el aire. Un fantasma hermoso y trágico. Amelia Liana estaba callada. Su mente era un torbellino, tratando de conectar los poderosos sentimientos que evocaban las historias con el lienzo en blanco de su propia historia. Las piezas no encajaban como una llave en una cerradura. Era más bien como el lento y doloroso retorno del calor a una extremidad congelada. Un despertar emocionante, incierto y profundamente emotivo. Alistair sabía que no podía forzarlo. La frágil esperanza que había en la habitación era como el ala de una mariposa. El más mínimo movimiento en falso podría romperla. Con el corazón más lleno y más aterrorizado que en los últimos 20 años, se levantó para marcharse. «Ya le he robado suficiente tiempo», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Gracias por escuchar las historias de un anciano». Se volvió hacia la puerta, una maniobra que le pareció el acto físico más pesado de su vida. Dejarla de nuevo, aunque solo fuera por una noche, le parecía una traición. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, Amelia habló con voz baja pero clara, rompiendo el silencio. «¿La canción?» Alistair se quedó paralizado, de espaldas a ella, con todos los músculos tensos. «¿Qué canción?», preguntó, sin atreverse a volverse, sin atreverse a esperar demasiado. «La que él tarareaba cuando ella no podía dormir», dijo Amelia, con la mirada perdida, fija en un punto en el aire que solo ella podía ver. Era una nana de su madre. A veces se la canto a Ara. Nunca supe de dónde venía. Simplemente estaba ahí, dentro de mí. Lentamente comenzó a tararearla. Era una melodía sencilla y evocadora, ligeramente desafinada, pero llena de una ternura ancestral.
Para Alistair Sterling, el mundo se disolvió. La pintura descascarillada del apartamento, el lejano sonido de una sirena de la ciudad, el aire de sus pulmones. Todo desapareció. Lo único que existía era ese sonido. Era la melodía que su propia madre le había tarareado cuando luchaba contra las pesadillas infantiles. Era la melodía que le había susurrado al oído a Liana en su luna de miel. Un lenguaje secreto de consuelo transmitido de una generación a otra. Nadie más en el mundo lo conocía. Se dio la vuelta lentamente, con el rostro como un lienzo de puro asombro. No era una historia que él hubiera contado. No era un recuerdo que hubiera compartido. Era una prueba. Era su alma la que hablaba, sin pasar por los caminos rotos de su mente. Las lágrimas que creía secas desde hacía mucho tiempo corrían libremente por su rostro mientras cruzaba la habitación en dos zancadas y se arrodillaba ante su silla. El gesto fue instintivo, un acto de reverencia, de rendición. No la tocó, solo la miró, con el corazón desbordado por una mezcla de agonía por los años perdidos y alegría extática por ese único momento perfecto. Liana susurró su nombre por primera vez, no como una pregunta, sino como una afirmación, una plegaria que finalmente había sido respondida de forma imposible. El nombre se posó sobre ella, no como una sorpresa, sino como un consuelo. Se sentía bien, como un abrigo favorito que había olvidado que tenía. Se sentía como volver a casa. Extendió la mano temblando y con delicadeza, tentativamente, tocó su mejilla surcada por lágrimas. Su piel era cálida, real. Con ese contacto, con esa melodía compartida, 20 años de separación se disolvieron en la nada. Su memoria factual no se recuperó. Los médicos dirían más tarde que el trauma había dañado esas conexiones neuronales de forma permanente, pero su corazón lo recordaba. La profunda verdad emocional de su amor había logrado finalmente atravesar la niebla. Ahora los observaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no era solo la hija de Amelia Vance, la mujer tranquila con un pasado misterioso. Era la hija de Liana y Alistair Sterling, la encarnación viva y palpitante de un amor que se había negado a morir. Los días siguientes fueron un torbellino caótico. La noticia de la espectacular detención de Julian Sterling por fraude, malversación y secuestro mediante engaño, junto con la milagrosa reaparición de su esposa, supuestamente muerta, se convirtió en la noticia más importante del mundo. Los paparazzi, como buitres que olían la presa, se abalanzaron sobre el humilde edificio de apartamentos de su reina. Los flashes de sus cámaras eran un constante ataque estroboscópico contra las finas cortinas. Sus preguntas a gritos violaban la tranquila vida anónima que siempre habían conocido. Alistair las protegió de todo eso. No llegó con una flota de coches llamativos, sino con un discreto equipo de seguridad que abrió paso entre el circo mediático con una eficiencia silenciosa e intimidante. Él mismo acompañó a Amelia y Ara desde el destartalado edificio sin ascensor, que había sido su refugio y su prisión hasta una nueva vida. Las trasladó a una tranquila y extensa finca en Connecticut, un mundo alejado del resplandor de la ciudad. Era un santuario que había comprado años atrás, pero nunca había vivido en un lugar rodeado de acres de colinas onduladas y árboles centenarios. Los jardines estaban llenos de miles de flores blancas, un testimonio fragante de un recuerdo que nunca había dejado atrás. Trajo a los mejores especialistas en neurología, no para curarla, sino para ayudarla a integrar las dos mitades de su vida. Le explicaron que Amelia Vance no era una mentira, sino una identidad real que su mente había construido minuciosamente para sobrevivir a un trauma inimaginable. El objetivo no era borrar a Amelia, sino ayudarla a fusionarse con el fantasma de Liana. Después de pensarlo mucho, decidió llamarse Leah, un puente entre las dos mujeres que era. Para Ara, el cambio fue asombroso. Pasó de racionar el dinero para la compra a tener un chef personal que le preguntaba por sus preferencias alimenticias. Pero el impacto de la riqueza era secundario frente a la conmoción emocional de haber ganado un padre. Este hombre poderoso e intenso se centró de repente en ella
con una atención que era a la vez maravillosa y abrumadora. Quería saberlo todo, sus libros favoritos, sus peores miedos, su sueño secreto de ser escritora. Una noche la encontró acurrucada en un asiento junto a la ventana de la amplia biblioteca, garabateando en un cuaderno gastado. Ella intentó esconderlo, avergonzada. Él le preguntó amablemente si podía leerlo. Temblando se lo entregó. Se sentó durante una hora leyendo sus prose con una expresión indescifrable. Finalmente levantó la vista, con los ojos brillantes. «Tienes el alma de tu madre», dijo, con la voz cargada de emoción, «y un talento que es solo tuyo. Es extraordinario, Ara». Era la primera vez en su vida que alguien, aparte de su madre, la veía de verdad, y esa validación fue un bálsamo para una parte de su corazón que ni siquiera sabía que estaba herida. Lenta y cautelosamente, comenzaron a construir una nueva familia. Disfrutaban de cenas tranquilas, no en un comedor cavernoso, sino en un acogedor rincón con vistas a los jardines. A Leicester, un hombre que había comido solo durante 20 años, ahora se reía hasta que le dolía el estómago con las observaciones de Lara sobre su nueva vida. Leah, ya sin el peso de un pasado que no podía comprender, floreció. La neblina de sus ojos fue sustituida por una serenidad clara y brillante. Ella y Alistair paseaban por los jardines durante horas, no siempre hablando, sino simplemente reaprendiendo la presencia del otro, con las manos entrelazadas. Mientras esta frágil nueva vida echaba raíces, se desarrollaba el acto final de la antigua. El juicio de Julian Sterling fue rápido. Las pruebas eran insuperables. Fue condenado a décadas de prisión, un final adecuadamente tranquilo para un hombre cuyos crímenes habían gritado a través de tantas vidas. Alistair solo asistió a la sentencia. No sintió ningún triunfo, ninguna satisfacción por la caída de su primo. Al mirar al hombre destrozado y amargado en el banquillo de los acusados, solo sintió una profunda sensación de lástima y desperdicio. Su justicia no estaba en un tribunal. Estaba en casa, en el sonido de la risa de su esposa. Una fresca tarde de otoño, justo un año después de que Lara le sirviera el postre en Lierloo, los tres se encontraban en una colina con vistas a la finca. Los árboles eran un derroche de rojo y dorado, y el aire era limpio y fresco. Leicester se volvió hacia las dos mujeres que eran su mundo. «Hace un año», comenzó con voz firme, «era un fantasma que rondaba las ruinas de mi propia vida. Pensaba que lo había perdido todo, pero me equivocaba. Lo mejor de ella estaba a salvo. Lo mejor de ella estaba contigo, Elara». Miró a su hija, con el amor que sentía por ella brillando en sus ojos. «Tú fuiste su ancla. Mantuviste su alma a salvo hasta que pude encontrar el camino de vuelta». Luego se volvió hacia Leah y le tomó las manos entre las suyas. «Y tú, mi amor, sobreviviste a lo insuperable. Construiste una vida de la nada. Eres la persona más fuerte que he conocido jamás». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había una nueva y extravagante joya, sino el anillo original del Fénix que Leah le había dado para que lo limpiaran y repararan profesionalmente. Lo deslizó de su cadena y por segunda vez en su vida lo colocó en su cuarto dedo. Le quedaba perfecto. «Para mi esposa», dijo, «para Lyanna y para Amelia, y para la increíble mujer que es ambas». Luego le entregó a Ara un pequeño libro encuadernado en cuero. Era su propia colección de historias, las de su cuaderno, que él había mandado imprimir y encuadernar en privado. El título de la portada decía, «La hija del Fénix». Leah sonrió, con los ojos arrugados en las comisuras. Apretó la mano de su hija y la de su marido. «Hemos vuelto a encontrarnos gracias a ti, mi amor», le dijo a Ara. «El amor de una madre, la esperanza de una hija y un anillo que recordaba incluso cuando yo no podía». Ara miró la pequeña réplica en su propia muñeca y luego el anillo real que brillaba en la mano de su madre. Había sido una simple observación inocente en un restaurante, la pronunciación de 7 pequeñas palabras. Pero había sido la llave que había desbloqueado el pasado, había desenmascarado a un villano
y había reunido a una familia. Había permitido que un amor enterrado bajo 20 años de mentiras y tragedia, finalmente, como el fénix grabado en su banda de plata, resurgiera de las cenizas, más fuerte, más sabio y, por fin, unido. Esta es una historia que nos recuerda que, a veces, los destinos más extraordinarios se esconden en las vidas más ordinarias. Una camarera, un multimillonario y una sola pieza de joyería inolvidable. Un testimonio del hecho de que el amor y la verdad pueden resonar a través de décadas de silencio. El vínculo entre Alistair y Lyanna, y la hija que, sin saberlo, llevaba su legado, demuestra que, incluso cuando los recuerdos se desvanecen, el corazón nunca olvida realmente. Es un poderoso recordatorio de que nunca debemos subestimar los pequeños detalles, porque una simple observación a veces puede desentrañar los mayores misterios y conducir a los milagros más increíbles. Si esta historia de amor, pérdida y reencuentro contra todo pronóstico te ha llegado al corazón, por favor, muestra tu apoyo pulsando el botón "Me gusta" y compártela con alguien que aprecie una historia de esperanza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más dramas de la vida real que te conmoverán, te inspirarán y te devolverán la fe en los lazos inquebrantables de la familia. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ni uno solo de estos increíbles